Buenas noches para todos, queridos estudiantes, iniciando nuevamente la segunda clase virtual perteneciente a la semana número 8, hoy 26 de marzo de 2020. En la unidad del marco disciplinar vamos a ver el día de hoy el tema correspondiente al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Para este tema vamos a hacer unas definiciones, como siempre, de la manera más sencilla para que podamos interiorizar y vivenciarlas. Estas dos palabritas, las inhabilidades y las incompatibilidades, se ajustan a muchos contextos que ustedes dominan. El contexto político, a los servidores públicos, a una variedad de cosas, no solamente a lo que nos atañe a nosotros, que es la revisoría fiscal. Precisamente es importante el dominio de estos temas, porque recordemos que el señor revisor fiscal, o la revisoría fiscal como tal, es un ente fiscalizador que da fe pública, que tiene una responsabilidad social y civil para con terceros, para con el Estado, para con toda la sociedad. Entonces es importante que no se incurran en ningún tipo de falencia o de falla desde un punto de vista legal. ¿Cuáles son las normas con las que vamos a trabajar? Como siempre, las palabras claves es: ve al manual para que puedas saber qué debes hacer. Ve al manual, y sencillamente con los manuales en mano ya tú sabrás qué debes, qué no debes, en qué incurres, qué faltas puedes cometer, o mejor dicho, en las que no puedes cometer, y así no tendrás ningún tipo de fallas en el desarrollo de tu profesión. Entonces, señor contador público, en este caso tenemos que hablar fundamentalmente de dos aspectos legales. El primero, vamos a irnos a la ley 43 de 1990, específicamente al artículo 50. Aquí lo voy a googlear, artículo 50 delante de ustedes, donde se habla de las inhabilidades. Un concepto básico primero. Las inhabilidades y las... Se me ha caído denme un segundo. Hagamos un cambio de palabras, ¿verdad? Inhabilidad, incompatibilidad, impedimento, prohibición. Entonces aquí lo que tenemos que identificar es cuándo ocurre: antes o durante el ejercicio de la profesión, antes de aceptar un cargo como revisor fiscal, o cuando ya estás ejerciendo el cargo como revisor, ¿verdad? Esto únicamente no aplica a la revisoría. Podemos estar hablando también de un auditor, de una auditoría financiera, cualquier tipo de labor profesional que tengamos, en donde tengamos como contadores públicos que dar la fe pública, ¿sí? Donde tenemos que usar de algo muy importante que ya trabajamos la vez pasada, que es un principio de la revisoría fiscal, que es la independencia. Entonces aquí se unen todos los conceptos para volver a hablar en lo que nos atañe, y es en el ejercicio de la profesión. Entonces la independencia tiene mucho que ver con esto, y ya lo vamos a ver a continuación. Les decía que las dos palabras claves aquí: incompatibilidad, la primera, que es inhabilidad, e incompatibilidad, las podemos comparar con impedimento y prohibición. El impedimento es, o la inhabilidad o impedimento es antes de aceptar el cargo, y las prohibiciones o incompatibilidades son durante el ejercicio de la profesión, ya cuando estás ejerciendo la labor, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hacer entonces referencia a la parte legal, donde se dice específicamente la prohibición. Hay dos:
pueden haber más, incluso les voy a mencionar una tercera y quizás una cuarta, pero vamos en el orden. Vamos a partir de la norma. La norma siempre va a ser la ley, ¿verdad? Y después nos vamos, en la medida que vamos leyendo, vamos a entender otras cosas. Entonces entendemos, se dice que en la ley 43/1990, en el artículo 50, dice específicamente lo siguiente: cuando un contador público sea requerido para actuar como auditor externo, revisor fiscal, interventor de cuentas o árbitro en controversia en orden contable, se abstendrá de aceptar tal designación si tiene con alguna de las partes parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad, o si median vínculos económicos, amistad íntima o enemistad grave, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia. Fíjense que llegamos al principio fundamental: independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones. Muy bien. Ahora vamos a dirigir hacia el Código de Comercio, donde también hacen referencia específica de las inhabilidades. Aquí, antes de irnos, pues también le podemos meter un poco de sentido común a las cosas, ¿verdad? En algunas otras clases, cuando solamente se hablaba de independencia, se decía ¿qué independencia estamos hablando? Acuérdense, de independencia mental, de independencia profesional, para poder dar un veredicto, un dictamen, hacer una evaluación sin tener ningún tipo de coacción, sin tener, acuérdense, cuestiones religiosas, amistades, amor, intereses económicos. O sea, no puede haber, de hecho lo acabo de leer ahora, no puede haber ningún tipo de interés, algo que limite las decisiones y el actuar de la profesión. Entonces, justamente hablamos en ese entonces que por sentido común ni siquiera hay que saber, sino que se puede intuir este tipo de cosas, porque ya lo habíamos hablado. El tema de las inhabilidades, aunque no haya sido un tema explícito de una clase, dentro de la independencia está. Y por sentido común, por ejemplo, tú me puedes decir: no, me están ofreciendo la revisoría fiscal de la empresa de trabajo de la esposa mía. Hombre, no puedes, ¿verdad? Por sentido común, no voy a entrar en qué grado de consanguinidad, qué afinidad civil lo que existe, no, pero por sentido común ya tú empiezas: no puedo, no, que el gerente es el hermano mío, ¿sí? No, que yo voy a ser revisor fiscal de una empresa donde uno de los socios es mi pariente. O sea, cuando se puede coaccionar las decisiones y el actuar del ejercicio de la profesión, sencillamente no aplica. O sea, es una cuestión, como les vengo diciendo, de sentido común, ¿sí? No es necesario irse a la ley para dar, aunque obviamente debe existir la ley que lo diga, ¿verdad? Este es un país de leyes, pero en este caso les digo que el mero sentido común te dice que hay cosas que son un poco obvias. En el Código de Comercio, que sería la segunda norma, le quiero llamar yo, siempre les hablo de esto, en el artículo 205 habla sobre las inhabilidades del revisor fiscal, aunque también el artículo 215 hace referencia a esto, pero les quiero leer estos tres aspectos que dice acá. No podrán ser revisores fiscales: 1, quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni estas quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz. 2, quienes estén ligados por matrimonio, habla el tema de la esposa, o parentesco, el tema del hermano, del 4º grado de consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los administradores y funcionarios directivos
el cajero, auditor o contador de la misma sociedad, y quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro cargo. Ahora bien, dice al final, quien haya sido elegido como revisor fiscal no podrá desempeñar en la misma sociedad ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el periodo respectivo. Eso también, qué bueno que está descrito acá en el Código de Comercio. Si se pudieron dar cuenta, el primer punto donde habla sobre que si hace parte de los asociados o que si tienen familiares es exactamente igual a lo que dice la ley 43 de 1990 en el artículo 50, porque esto es afines y es apenas lógico. Entonces ya tenemos dos normas que nos hablan de eso. ¿Qué es lo importante acá? Lo que siempre te digo, te lo he dicho, querido estudiante, en todas mis clases, no te aprendas nada de esto, solo debes saber que existe, no te aprendas al pie de la letra o memorices nada, nada de esto. Solo debes interiorizar que existen unas inhabilidades y unas incompatibilidades, y que cuando tú vayas a ejercer tu profesión debes irte al manual que corresponde, a la norma que corresponde. Hasta ahora yo te he dicho solo dos normas, que son donde tú tendrás que leer, o si en su momento cuando ya estés graduado, estás en noveno, hay alguna actualización, pues tendrás que leer la norma actualizada. Pero creo que tú tienes que saber que existe una normatividad que tienes que leerla en el momento que corresponda y actualizarte y actuar en función legal, en función de lo que diga la normatividad vigente, ¿verdad? Muy bien. Algo muy importante es una pequeña fracción que les voy a leer y que vamos a analizar en corto. Dice que la inhabilidad es una condición legal propia de quien aspira a ejercer el cargo que impide su elección y nombramiento, y cuya inobservancia significaría al revisor fiscal una sanción de carácter disciplinario. Esta partecita es la que quería leer yo, el tema de la sanción, porque hasta ahora hemos hablado conceptualmente qué es esto, qué no es esto, cómo se incurre, pero qué le pasa, qué le sucedería al señor revisor fiscal. Ya nos han dicho que existe una sanción disciplinaria. Ahora lo que nos importa a nosotros es saber en qué consiste esta sanción disciplinaria. En un artículo de la Superfinanciera están unos interrogantes resueltos que nos van a colaborar con las dudas, con exactamente el interrogante que yo he formulado. Y dice aquí, un revisor fiscal, después de ser sancionado, puede ejercer en otra empresa. Siempre hay que leer el aspecto legal, no una simple respuesta del aprendizaje del loro, como les he dicho. Entonces dice acá que sobre este punto es importante recordar que el artículo 216 del Código de Comercio establece que el revisor fiscal que no cumpla las funciones previstas en la ley, o que las cumpla de manera irregular o negligente, o que le falte a la reserva prescrita en el artículo 214 del régimen mercantil, será sancionado, ya empezamos, con multas o con suspensión del cargo de 1 mes a 1 año, según sea la gravedad de la falta o la omisión. Recuerden que no solamente hay que cometer una falta, también puede haber omisión. Asimismo, en caso de reincidencia, otra vez embarrarla, volver a cometer el mismo error, o volver a dejar pasar, o volver a omitir, se doblarán tales sanciones y podrá disponerse la interdicción permanente o definitiva para el ejercicio del cargo, según sea la gravedad de la falta. ¿Verdad? Más o menos les podría decir a ustedes que dependiendo en dónde se incurra la inhabilidad o dónde se haga la falta, a modo común les podría decir que lo primero que se puede perder es la tarjeta profesional. Un contador sin tarjeta profesional, ¿qué fe pública puede dar? Está castrado, ¿verdad?
Nosotros somos unos profesionales que necesitamos y se nos exige la tarjeta profesional. Entonces puede haber una suspensión de la tarjeta profesional. Y aquí ya estamos hablando de la Junta Central de Contadores. Y ahora ya en este instante les voy a leer un poco de eso. Pero eso sería lo primero: las multas económicas, las suspensiones, la inhabilidad para volver a contratar con cualquier entidad, incluso para trabajar con el Estado, por ejemplo. Entonces es delicado el tema. Incurrir en una falta, en una inhabilidad, omitir, dejar pasar, con dolo o sin dolo, es delicado. O sea, es de mucho cuidado el ejercicio de la profesión. Y aquí vamos a resolver el segundo interrogante: ¿quién lo sanciona disciplinariamente? Ya dijimos que hay una sanción, ya dijimos que le puede pasar. Les voy a recordar un poco aquí dice que le pueden suspender el cargo por un mes o por un año, y en función de la gravedad del caso, si es por omisión, si fue por error, si fue por dolo. Bueno, hay que ver qué fue lo que hizo, ¿verdad? Pero ahora hay que ver quién lo sanciona. Creo que ya se puede deducir. El artículo 27 de la Ley 43 de 1990 establece que a partir de la vigencia de dicha ley, únicamente la Junta Central de Contadores podrá imponer sanciones disciplinarias a los contadores públicos. Ya lo habíamos dicho, solo que faltaba el respaldo, y el respaldo es la parte legal. Específicamente hemos dicho que el artículo 27 de la Ley 43 de 1990 establece qué entidad es la que debe aplicar las sanciones, y hemos dicho que es la Junta Central de Contadores. Dice acá: sin embargo, cabe aclarar que esta norma se refiere a la responsabilidad por violación al Código de Ética Profesional, la cual es distinta de la materia contravencional o administrativa por negligencia en el desempeño de sus funciones asignadas a otras autoridades. Hasta ahora hemos hablado, ¿cuántas normas hemos tocado? Código de Comercio, la Ley 43 de 1990. Ya hemos pasado a la superfinanciera, porque resulta que la superfinanciera tiene artículos preparados de esto, porque es nada más y nada menos que una de las entidades que vigila a las sociedades, ¿verdad? Por eso estamos con la superfinanciera, con las supersociedades. ¿Quién vigila a las sociedades? La superfinanciera, las supersociedades, ¿verdad? Y de paso, el señor revisor fiscal da y brinda mucha información a esta entidad. Entonces, una de las entidades que regula esto es de las que también tenemos entonces que sacar información. Entonces ya estamos hablando de 4, no sé si entidades, vamos con entidades, super sociedades, Junta Central de Contadores. Vamos con normas hemos mencionado el Código de Comercio. Específicamente hablamos del artículo el Código de Comercio, hablamos del artículo 205. Y también hablamos de la Ley 43 de 1990 en el artículo 50, donde se especifica tácitamente el aspecto legal para las inhabilidades. Hasta ahora creo que se puede interiorizar fácilmente estos temas. Lo bonito de esto es que no quedan riendas sueltas. Fíjense cómo hasta hace poquito hablamos, el tema anterior fue del suplente, que cabe hablar un poquito de eso ahora también, del suplente revisor fiscal. Y es que precisamente se puede llegar a preguntar si al señor suplente también sobrecaen los mismos aspectos legales. Pues la respuesta es que es obvio, porque recuerden que el señor suplente es la persona que va a reemplazar o va a suplir temporal o permanentemente al señor revisor fiscal en función de cualquier ausencia que tenga, ¿verdad? Y él debe tener las mismas cualidades, calidades, responsabilidades
que tiene el revisor fiscal para poder ejercer la profesión. Entonces, por simple lógica, lo mismo que aplica para el revisor fiscal aplicará para el señor suplente. Bueno, le acabo de hablar de 2 normas. Pueden haber otras normas que hablen acerca de inhabilidades e incompatibilidades con referencia al tema del revisor fiscal. Sobre todo si extendemos la gama, ¿no? Podemos estar hablando, por ejemplo, de propiedad horizontal. La propiedad horizontal tiene la ley 675, que es como se rige la propiedad horizontal. Entonces por allá vamos a encontrar otras inhabilidades, otras incompatibilidades que no están quizás descritas en el Código de Comercio ni tampoco en la ley 43.1990, pero entonces por eso es que se los vengo mencionando. En base o en función de la actividad que estés desarrollando, tú tienes que empaparte a través de la normatividad vigente en la que converge esa temática que tú vas a trabajar. Entonces ahora te he mencionado otra. Precisamente, justamente, a ver que se vea, debajo de este vídeo, de esta clase, yo voy a colocar algunos ejemplos en unos vídeos cortos donde hay más dudas. Precisamente hay varios doctores que han hecho estudios acerca de consultas donde posiblemente se den incompatibilidades. Hay unas que son absurdas, otras que no, pero son interesantes porque es importante sacarse las dudas con referencia a cualquier tipo de incompatibilidad. Es mejor pecar por no pecar y buscar e investigar. Eso siempre va a ser mejor así. Les informo que si han revisado la plataforma Sinum, las notas están cargadas en ambas materias que manejo con ustedes, notas satisfactorias. Hubo cierta flexibilidad al momento de la evaluación, entonces la calificación es aceptable. Hubo resultados placenteros para mí como docente y espero seguir creciendo con ustedes. Les quiero recordar, por mandato de la universidad, que la evaluación docente está disponible hasta el 4 de abril. Por favor, visiten los enlaces para que hagan la respectiva evaluación. Tal y como les digo siempre, ustedes actúen como ya futuros contadores, actúen con toda la seriedad, la dignidad, la independencia, en este caso total independencia, y ustedes juzguen a cualquiera de los maestros, incluyendo a este servidor, en función de su metodología. Nada de aspecto personal, júzguenlo, y aquí estaré para ustedes, ya saben, en línea a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche en el correo electrónico, en el chat de Gmail, ¿sí? También me podrán escribir al WhatsApp como siempre lo han hecho en la plataforma. Voy a colgar, ya repito, unos vídeos interesantes, unas lecturas obligatorias y un pequeño taller para que ustedes hagan una consulta. Más bien va a ser una consulta que quiero que la hagan, va a ser corta, les voy a dar la idea y espero que les vaya muy bien. Y por favor, háganla con el tiempo justo, me despido, espero que sigan bien, que estén bien, bendiciones. Ya saben, aquí está el profesor Daniel para lo que ustedes necesiten, y nos vemos la próxima semana, a menos que ustedes tengan alguna consulta para mí.